La carta de Corintios está en el Nuevo Testamento. Sí, primera carta de Corintios, capítulo 2. Corintios, capítulo 2. Corintios, capítulo 2. Cuando lo tengas puedes decir amén. ¿Sí? ¿Le tenemos ya? Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino de Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue como palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del poder del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es interesante, es lo que hoy yo te he comenzado a decir, ¿no? Es decir, la evidencia del poder de Dios se debe de manifestar en nuestros corazones y en nuestra vida. Si yo vendría hoy, y de hecho lo voy a hacer porque es importante que sepamos qué palabras o qué acontecimientos han sucedido en este tiempo, por lo menos en Corintios. Corintios era una ciudad, mi hermano, muy próspera. Corintios tal vez podríamos decir que era como Barcelona, una ciudad donde hay un embarcadero, una ciudad donde es muy próspera, una ciudad muy cosmopolita. Sí, una ciudad que tiene un puerto y una ciudad que tiene economía. Pues déjame decirte que Corinto era esto. Corinto era una ciudad muy próspera, tenía un embarcadero, tenía un puerto, hermano. Se movía toda clase de gente. En ese lugar se hacían negocios, hermano. Y Corinto era eso. Corinto era ese lugar donde la prosperidad era tan grande que muchos de aquellos que estaban ahí se comenzaron a desviar, se comenzaron a ir, comenzaron a ver sus intereses propios y sus negocios. Comenzaron a ver que eso era lo que los apartaba de Dios. Y comienza a decir el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros a anunciaros, primeramente os anuncié el testimonio de Dios. No fui con excelencia. De hecho, el apóstol Pablo, el hombre que llegó y fundó esa iglesia, era alguien eminente. Era alguien reconocido, era alguien que había ido a la universidad, era alguien que tenía conocimiento de lo que era la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo presume en un lugar de la escritura, dice: yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Y cuando indagamos en la historia, Gamaliel era uno de los sumos sacerdotes de aquellos fariseos que estaban en eminencia. Sí, o sea, presumía, pero dice: yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Como podría decir alguien: ¿tú qué me estás contando hoy en día? Y él dice: no, yo no fui con excelencia de palabras. Él no fue con un doctorado, como tal vez podría uno decir: wow, ¿tú quién eres? No, yo soy aquí, acá. Esta semana se celebró el día de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y pudimos ver, de aquellos que pudieron verlo en la televisión, pues estaba el rey, estaban las autoridades y todo así muy chic, ¿no? Muy de acorde al protocolo. Pues el apóstol Pablo dice: no, yo no llegué con protocolos. Yo llegué sencillo, yo llegué incluso con la misma ropa que iba, así de esa misma llegué, ¿sí? Y él dice: primero fui con un testimonio, con el testimonio de lo que Dios había hecho. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué Dios ha manifestado en tu vida? ¿Qué Dios va a hacer en ti? Lo importante es saber qué Dios está haciendo en mi vida. Como iglesia, todas las cosas son posibles. Como individuo, todas las cosas es posible. Y como comunidad estamos en lo que es posible. Mira, después dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sabes que la palabra que se encuentra ahí como sabiduría es una palabra que significa, en este término, en este contexto del Nuevo Testamento, la palabra sabiduría que se utiliza ahí es Sofía, del griego Sofía? ¿Sí? O la traducción de la transliteración de la palabra sabiduría en griego se traduce como Sofía. Es un conocimiento más allá de lo que nosotros podemos entender que puede tener el conocimiento humano. Todos tenemos conocimiento, todos tenemos sabiduría, algunos más que otros. Yo, por ejemplo, a mí me cuestan las matemáticas, hermano, y soy sincero en decirlo. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Es que yo trabajo con cálculos. Yo siempre he dicho: a mí me cuestan las matemáticas, a mí no me entran las matemáticas.
¿Y sabes qué es lo más tremendo? Es que yo trabajo con cálculos, trabajo con números. Todos los programas que diseño y hago son números. Son X, son Y, son Z, son K, son P. Todos. Yo digo, sí, Señor. A veces me preguntan mis compañeros, ¿y toda esa numeración son coordenadas? Yo digo, si a mí no me gustan las matemáticas, yo trabajo con eso. ¿Sabes que la sabiduría no es la que nosotros pensamos tener? La sabiduría no es simplemente el hecho de decir yo soy sabio. No, la sabiduría se guarda y se atesora en el corazón. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor al Señor. Si tú temes al Señor, si tú le dices, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, transforma lo que yo soy, y le das la oportunidad al Señor de que Él entre, hermano, comienza el principio de la sabiduría. Comienza a ver el temor de Dios en tu corazón, y Dios comienza a transformar todo aquello que pensábamos que no tenía valor. Mira, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús, el cual este es el crucificado. Solo eso se propuso. No se propuso otra cosa. No se propuso el apóstol Pablo saber algo más. No se propuso decir cuánto es 2 más 2, son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 10, sí, 6. No se propuso eso. Se propuso saber quién era Jesús. Nuestra meta es saber quién es Jesús. Como iglesia, saber quién es Jesús. Como individuo, como persona, es saber quién es Jesús. Pero saberlo verdaderamente porque está en nuestro corazón. No porque me cuenten. No porque qué bonito es que oren por mí. No porque Dios me hizo esto y me dio la provisión y me sanó. Hermano, yo no estoy aquí porque Dios me haya sanado. Simplemente, aunque yo creo en los milagros de Dios, que Dios puede sanar. Yo no estoy aquí porque me dio una familia maravillosa y me dio un milagro que es mi hija. Yo no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí porque amo del Señor. Y sé que tú estás aquí porque necesitas cada día amar más al Señor. ¿Por qué estás aquí, Samson? ¿Por qué estás aquí? Porque Dios le amó primero. Por eso es que estamos aquí. Porque esa es la evidencia más grande. Porque Él nos ha amado primero, antes que nosotros. Y el apóstol Pablo dice, yo no me propuse saber ninguna cosa más que a ese Jesucristo, el cual fue crucificado. Eso es lo que yo me propuse. Y eso es lo que voy a enseñar. Eso es lo que la evidencia que va a ser en mi vida, demostrar que Jesucristo es real. Versículo 3, entonces estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Para mí, hermano, es un privilegio poderte compartir de la palabra del Señor. Es un privilegio el poderte hablar de lo que Dios hace, de quién es Jesús, pero también es una responsabilidad grande. Claro que he estudiado, claro que he ido a seminarios, claro que me he preparado, claro que me he tomado el tiempo para venir y escribir el tema, claro que sí, pero más que eso tengo el temor de Dios que el día de mañana me diga, ¿y qué has predicado? ¿Cuántos han sido salvos? Porque eso es lo que Dios quiere, es que todos procedan al arrepentimiento y todos vengan a la salvación del Señor. Y si hoy tú estás dispuesto a buscar del Señor y decirle, Señor, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, Él lo puede hacer. Mira, porque es interesante, porque el apóstol Pablo no fue con ese ímpetu de ser alguien. No. Él fue con sencillez. Mira, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La sabiduría en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Testamento, tanto como hebreo como arameo, se traduce como yochmah. La palabra yochmah se traduce simplemente en un castellano como pericia. ¿Sí? Y la palabra pericia es la calidad de un buen juicio, la cual puede desarrollar para una experiencia participativa de una reflexión o un conocimiento con un fundamento en una mente educada e intelectual. Esto es lo que significa pericia. Es decir, tener un sano juicio de un concepto para poderlo demostrar
educadamente. Sabiduría, ¿sí? Pero es interesante que Dios nos deja esa sabiduría para que nosotros podamos amar a Dios cada día, para que podamos conocer a Dios, ¿sí? Te hablaba de que la palabra también en griego se significa como Sofía, y igualmente como un nombre propio, Sofía, ¿sí? Y que Dios nos deja tanto esa sabiduría en el Antiguo Testamento para que podamos caminar en ellos. Primer mandamiento con promesa: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Quieres ser sabio? Ama al Señor, condúcete, hónrale, sé sabio, guárdate del mal. Muchos de nosotros, hermanos, yo no sé si te ha pasado, pero muchos de nosotros sabemos que hay cosas que están mal y las hacemos. Yo me he perdido muchas veces conduciendo. Voy conduciendo y de repente mi esposa me dice: no es por ahí. No, pero ya voy, ya que voy aquí, ya voy. No, cuando me doy cuenta ya me he perdido. La última vez que me perdí nos costó casi como 32 kilómetros de carretera. Nos fuimos. No, me pasé la salida, 32 kilómetros, porque era de peaje. 32 kilómetros, 32 para allá y 32 para acá, 64 kilómetros. Fíjate. Y ahora, apliquémoslo a lo espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos descarriado y a Dios vuelve a decir otra vez: ay, hijo mío, por favor, no hagas eso? No, Señor, es mi vida. Y cuando nos damos cuenta de otra vez, volver a empezar de nuevo. Aunque Dios es especialista en volver a empezar de nuevamente, pero déjame decirte que también hay un proceso que nosotros tenemos. Y cuando no le permitimos a Dios que siga ese proceso, Él tiene que volver a empezar de nuevo. Y Dios nos da la capacidad de nosotros buscar en Él la sabiduría. Es interesante porque la palabra también sabiduría va de la palabra conocimiento. Y la palabra conocimiento como iglesia es importante. Isaías capítulo 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no me refiero simplemente a un conocimiento de conocer las cosas o que te conozcan a ti, sino me refiero a una relación. Me refiero a una amistad. Me refiero a tener esa relación con Dios como que Él es mi amigo. Me refiero a esa relación de saber: si yo voy a Dios, Él vendrá a mí y hablará a mi vida y tocará mi corazón y me responderá. ¿Sabes que esa palabra de conocer también se traduce como en griego como ginosco? Y es la misma palabra transliteral que se traduce cuando dice que Adán conoció a Eva. Es la misma palabra. Entonces esa misma palabra se traduce como una relación de poder decir: yo quiero conocer al Señor. Yo quiero conocer al Señor. Y si hoy estamos en este día es para que conozcamos al Señor. Que me conozca Él. Que me conozca quién soy, tal cual soy. Cómo estoy dentro de mi interior. Como iglesia es necesario que podamos tener ese conocimiento del Señor. Que me conoce tal cual soy. Hoy, en esta mañana, yo quiero que en tu vida esté sembrada la fe. Mira, versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No esté fundada ahí. Podamos tener mucho o podamos tener poco, que no esté fundada en lo que somos, que no está fundamentada en quién somos o en qué nos valemos o en si tengo mucho o tengo poco, sino esté fundada en el Señor. Mira, quiero que me acompañes por favor a un salmo, por favor, al Salmo 23. Saber en dónde está nuestra confianza es importante. Salmo 23. Dice así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en los lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza. Unges mi cabeza, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la confianza que tenemos como iglesia.
Y es la confianza que tenemos que tener en lo personal. Yo como persona, como hijo de Dios, como individuo, tengo que saber que Él está a mi lado. Y si Él está a mi lado, yo podré, hermano, estar en cualquier situación que Él me sacará y me sostendrá. Cada día somos probados. Cada día estamos expuestos a pruebas. Cada día estamos expuestos a que el enemigo muchas veces venga y nos pida permiso, le pida permiso al Señor y diga: ¿me permites poder trabajar en su vida? Y el Señor pueda decir sí o pueda decir que no. En los trabajos muchas veces te estás siendo tú probado. Tal vez has llegado por primera vez y necesitas dar la talla para que la próxima vez te vuelvan a llamar. ¿Sí? En los colegios tenemos que dar buenos resultados. ¿Para qué? Para poder pasar el grado. Si es que si no, definitivamente necesitamos tener esa confianza de lo que Dios hace. Dice el salmista, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Como iglesia tenemos que creerlo. Pero como familia que somos, tenemos que vivirlo. En casa. En casa con los nuestros. Los que somos esposos, verdaderamente mostrar que nuestra confianza está en el Señor. Verdaderamente perdonar, saber que si el Señor nos ha perdonado, podemos llegar y perdonar. Las esposas, poder ser esa mujer dispuesta a venir y restaurar los hogares de los corazones de los hijos. Es interesante porque el apóstol Pablo agrega y dice que primeramente la fe de ellos debe de crecer. Y nosotros debemos de crecer en fe. Mira, Timoteo nos habla mucho de las cosas que tenemos que nosotros que conocer de Dios. Primera carta de Timoteo nos habla acerca de una fe no fingida y de las cosas que tenemos que nosotros experimentar como iglesia que somos. Mira, primera carta de Timoteo capítulo 1 y el versículo 5 dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? El amor. La sabiduría va de la mano del amor. El que es sabio conoce al Señor. Si alguien es falto de sabiduría, pídala a Dios. Dice que Él da y no se detiene. Y tenemos que conocer al Señor. Cuando conozcamos al Señor, podemos ver que Él, bienvenido, podemos ver que Él está haciendo algo en nosotros. El amor de Dios, que es perfecto. Mira, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De un limpio corazón. Tener un limpio corazón hace que nuestra vida sea grata ante los demás. Que tu testimonio, a donde vayas, te puedan conocer y puedan decir: yo quiero lo que ese hombre tiene o lo que esa mujer tiene. Yo quiero de eso. Mira, nosotros tenemos unos vecinos, siempre he hablado de ellos. Ellos son chinos, tienen un negocio muy próspero. Y cuando nos invitan a nosotros, siempre van y nos llevan comida. Siempre estamos, lo que nosotros cocinamos les damos a ellos, y ellos lo que cocinan nos dan a nosotros. Mi hija va y les toca y comienzan a jugar y siempre nos dice, nosotros siempre nos llevamos a sus hijas cuando vamos a un parque. Y la última vez me recuerdo que nos fuimos al parque, ¿no? Y ahí por donde vivimos hay un lugar muy bonito que tiene unos toboganes muy grandes. Y me recuerdo que nos subimos todos, toda la familia. Éramos, mi esposa, mi hija, las dos niñas y yo. Y nos tiramos en el tobogán. Los 5, nos tiramos ahí todos. Y las pequeñas llegaron con una novedad tan felices que llegaron diciendo: mamá, papá, nos tiramos todos, ¿no? Y para mí fue una ilusión. ¿Por qué? Porque hay veces que hacemos cosas en las cuales nos parecen como que muy feas, ¿no? Como que ya no estamos para hacer esas tonterías, ¿no? Y me recordé una cosa, que realmente Dios quiere que nosotros seamos sinceros y que hagamos tonterías a veces, pero con cabeza.
No, es que ahora hacemos tonterías sin cabeza. ¿Sí? Hoy las personas hacen tonterías sin cabeza. No, que las hagamos realmente. Pero si estamos en el Señor, que asumamos las consecuencias. ¿Sabes? El apóstol Pablo dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Conciencia buena. Si hay algo que no me acusa, yo pueda tener esa conciencia y de esa fe que no me acusa, sino al contrario, de saber que el Señor va a restaurar mi casa y va a restaurar mi familia y va a restaurar todo y me dará un propósito, porque según lo que dice Romanos capítulo 12, y termino con esto, con esta lectura, Romanos capítulo 12, 1, 2 y 3, dice así. Romanos capítulo 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense así, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hoy, como iglesia, nosotros somos llamados a ser el reflejo de lo que es Dios. Somos llamados a eso. Yo no quiero reflejar a nadie más que a Cristo. Claro, estoy aquí, no, pero lo hago afuera. Yo siempre he hablado y digo yo, te hablo de mi trabajo porque es donde yo paso la mayor parte de tiempo. Ni aún en casa, hermano. Ni aún en casa paso la mayor parte de tiempo. ¿Por qué? Porque ahí paso casi 10 horas en mi trabajo. En lo que yo llego a mi casa, en lo que recojo a mi hija, en lo que cenamos y luego nos dormimos. Sí paso más tiempo en mi casa, pero más tiempo y platicar y convivir con mi familia es poco el tiempo. Pero que ese tiempo sea un tiempo de calidad, sea un tiempo en el cual yo lo pueda desarrollar, lo pueda disfrutar, lo pueda vivir. Que las otras cosas no desplacen lo que verdaderamente importa. ¿Sabes que muchas veces lo importante desplaza lo urgente? Es que esto es importante, sí, pero es que no es urgente. No, pero es que si no hago... No. Dedica tiempo a lo que verdaderamente es urgente. Si estás viendo que tu casa te está goteando, sí, pero es que no se va a caer. Sí, si no la tapas, el día de mañana se desplomará. Y para muestra un botón, ahí ve la gotera. Ahí la tenemos arriba. ¿Sí? Ahí está la gotera. Sí, claro, ya la saneamos, pero la evidencia quedó. La evidencia, bueno, la hemos dejado a propósito para saber si sigue goteando, pero que está saneada. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que dedicar tiempo como iglesia y como individuo o como personas para ver qué es lo que estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien. Si verdaderamente importa. El Señor dice, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Y esto es lo que es sabiduría. Sabiduría es tener el concepto bien claro o un buen juicio para una buena función. Sabiduría. ¿Somos sabios? Sí, Dios nos ha dado sabiduría, pero queremos más. ¿Sabes que uno como padre a veces se frustra? Porque a veces no sabe cómo educar a los hijos. Sí, hijo, yo no sé si vosotros sabíais eso, pero nosotros como padre a veces nos quedamos ahí, nos frustramos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Claro, ahora ya los hijos están grandes y uno dice, pero uno cuando yo salí del hospital con mi hija en los brazos, nos dijo la enfermera, bueno, ya están dados de alta, iros para casa. ¿Qué? Sí, ya están tanto que esperábamos el alta que no nos queríamos ir. ¿Y no le tienen que hacer algo más? Según yo pensaba que ya lo teníamos todo cuando llegamos a casa. Según yo pensábamos que lo teníamos todo. Teníamos la bañera, teníamos la cuna, teníamos la ropa, teníamos
los pañales, teníamos todo. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando me di cuenta, los pañales no eran esa talla. No teníamos ni crema para el culete. No teníamos ni el suero fisiológico. Corriendo a esa hora a buscar las cosas. Dios hoy nos dice: ¿por qué vas a buscar a última hora cuando tienes tiempo? El que es sabio y es prudente sabe los tiempos que les toca y se aferra a la palabra del Señor. Así que hoy, en esta mañana, yo te animo y te exhorto a que le puedas pedir al Señor sabiduría, y en las cosas que hemos dejado de hacer como iglesia, las hagamos. Pero en las cosas que hemos dejado de hacer nosotros como hijos, seamos responsables y que las hagamos. Porque a todos nos han de pedir cuentas, pero todos tendremos un concepto muy diferente. Así que hoy, en esta mañana, yo te invito a que cierres tus ojos por un momento.